Dios le bendiga una vez más y sea usted bienvenido a su canal, edificándonos sobre la palabra. En esta ocasión traemos un tema que es muy importante para el desempeño y el crecimiento de cada cristiano. Si usted ha nacido en el Señor Jesucristo, ha nacido de nuevo, esto es lo que a nosotros nos compete hacer, nos dice el apóstol Pedro en su segunda carta. Le voy a pedir que sea tan amable de leer la Biblia si es que la tiene cerca usted. En su segunda carta, capítulo 1, versículo 3, nos dice claramente la palabra de Dios aquí, que si nosotros continuamos en el Señor y crecemos en estas cosas, jamás estaremos sin hacer nada. El Espíritu Santo nos va a tener ocupados y sobre todo jamás caeremos de la gracia del Señor. Esto nos indica que muchas personas que se han alejado de Dios es porque han dejado de hacer esto: la piedad, el amor, la convivencia con los hermanos. Bueno, ahorita sin más preámbulo, vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 en adelante hasta el 11. Son varios versículos, pero están muy ricos en su contenido. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos ha sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Mire usted, ¿quién nos llamó por su gloria y excelencia? Por su grande amor, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, quien mandó a nuestro Señor Jesucristo a morir por nosotros. Pero aquí viene lo que a nosotros nos interesa hacer y caminar, y bueno, preocuparnos, ocuparnos en estas cosas, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Usted y yo tenemos que estar conscientes de las promesas que nuestro Dios nos ha dado. A usted y a mí, que hemos conocido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, mire, esto es lindo: para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Sí, lo que quiere decir aquí esta parte es que nosotros tenemos la naturaleza divina porque estamos cubiertos con el amor, el perdón y la sangre de Cristo. Eso es lo que dice en Romanos la palabra de Dios, que Él es el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y dice, para que por ella llegase a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. La corrupción que hay en el mundo a causa de mis deseos carnales, mis deseos pecaminosos. Eso es lo que está hablando la palabra de Dios. Y porque cuando dice a causa de la concupiscencia, es nuestros deseos carnales de cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que a usted le está perturbando? ¿Qué es lo que a usted la está llevando al mundo y a la carne, al pecado? Yo no lo sé, solamente Dios y usted lo conocen. Versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Mire usted, vosotros también, dice en el versículo 5 el apóstol Pedro, poniendo toda diligencia, todo empeño, toda fuerza, no solamente cuando yo me siento bien, no solamente cuando, bueno, a mí me parece, pero toda diligencia. O sea, en otras palabras, estar atentos y ponerle toda diligencia, toda fuerza al reino de Dios. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. A la fe, como ya he explicado antes, como tiene acciones, hay que agregarle virtud. Las virtudes que nosotros tenemos, lo bueno, en otras palabras, los dones que nosotros tenemos. A la virtud, conocimiento. Sí, amado hermano en Cristo Jesús, Dios no quiere que seamos ignorantes de su palabra. Dios no quiere que seamos ignorantes de sus promesas, porque Dios es bueno y Él quiere bendecirnos, pero no es posible si nosotros no profundizamos en la palabra de Dios. Dice conocimiento. Al conocimiento, dominio propio.
cuánto necesitamos nosotros en nuestro diario vivir el dominio propio. Es por eso que muchas personas no alcanzan las promesas de Dios, y sería triste que usted y yo no las alcanzásemos, sobre todo la venida del Señor Jesucristo o la remisión de nuestras almas, la redención de nuestras almas. Cuando nosotros, si perseveramos, llegaremos a la patria celestial, porque es lo que el Señor Jesucristo dijo. Nuestro Señor Jesucristo nunca dijo: el que camine cierto tiempo, ese va a ser salvo, o el que me acepte y ahí quede. No, dice la palabra de Dios que el que esté santo, santifíquese más. El que se esté consagrando, conságrese más. Eso es lo que la palabra de Dios me dice a mí. Y el mismo Señor Jesucristo nos explica en Mateo 24:14: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Por falta de dominio propio, muchos, o templanza, como también se le conoce, muchos no alcanzan las promesas divinas. Vamos a continuar leyendo acá. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. Ese es otro punto muy importante, o una característica del fruto del Espíritu Santo que se encuentra ya en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Donde dice que tenemos que tener dominio propio, templanza. Tenemos que tener esto porque es importante no alterarnos, no desesperarnos, y así nosotros podemos obtener las promesas que Él tiene en su palabra. Es por eso que es muy importante conocer las Escrituras, y por eso es que estamos trayendo estas enseñanzas o estos estudios, para que aprendamos juntos, crezcamos en el Señor y estemos fortalecidos, sobre todo cuando nuestro Señor venga por cada uno de nosotros, por su iglesia. Al conocimiento, dominio propio; al dominio propio, paciencia; y a la paciencia, piedad; y a la paciencia, piedad; a la piedad, afecto fraternal; y al afecto fraternal, amor. Sí, hermano, sin amor es imposible agradar a Dios, es imposible, o bueno, de nada sirve, dice la palabra de Dios, que si hacemos muchas cosas pero no las hacemos en amor o con amor, no va a dar frutos, no sirve de nada, no tiene resultados, porque es que el amor, dice su palabra, que cubre multitud de pecados. Sí, cuando yo amo a mi hermano, le perdono todas las faltas. Eso es lo que es la voluntad de Dios, amor. Porque si estas cosas están en vosotros, mire lo que nos dice el apóstol Pablo acá. Esta es una garantía de la palabra de Dios, y nos garantiza de que si usted y yo permanecemos en estas cosas, y como dice aquí, pero porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! ¡Qué tan importante es este versículo! Y abundan, o sea, están en nosotros, y entre más tengamos amor, piedad, conocimiento, paciencia, fe, mire, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros tengamos fruto y que llevemos mucho fruto, dice allá en Juan capítulo 15, y sobre todo que tengamos un grande conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entre nosotros más le conocemos al Señor, más vamos a estar fortalecidos, más nos vamos a enamorar de Él, más vamos a perseverar, porque el Espíritu Santo así va a tener más espacio en nuestro corazón de poder trabajar, cambiar nuestros caracteres fuertes, cambiar aquel carácter que no puede perdonar, aquel carácter que ofende, aquel carácter que es pesado, porque la palabra de Dios dice que vuestra gentileza sea conocida de todos. O sea, de todo ser humano, toda aquella persona que nos conoce a nosotros, que pueda ver el amor, la paz y el gozo de nuestro Señor Jesucristo. No un amor fingido, no un amor a medias, sino un amor ágape, un amor incondicional, un amor en que no exige nada, porque así es nuestro Dios. Nuestro Dios
no nos pide a nosotros nada. Lo único que nos pide es que le creamos y le entreguemos nuestro corazón. Y Él es el que empieza a trabajar a través de la sangre de Cristo, a través de las Escrituras y a través del Espíritu Santo a cambiar nuestros caracteres. Eso es lo bonito de ser uno cristiano. Porque nosotros, cuando ya conocemos al Señor, no nos sentimos obligados de hacer algo, ya sea para el Señor o ya sea para el prójimo, porque sabemos que el Señor tarde que temprano nos recompensará, tarde que temprano Él nos bendecirá mucho, ya sea en esta vida o en la venidera o en ambas. Ahora, mire lo que dice aquí, el versículo 9. Pero el que no tiene estas cosas, aquí viene un punto muy importante, para que entendamos que las personas, como dije al principio, ya no han continuado con el Señor, es porque ellos se han descuidado. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. O sea, espiritualmente hablando, no puede crecer, no puede continuar, porque no puede ver por fe y en amor las promesas que nuestro Dios tiene para nosotros. Es ciego. Mire usted, es que la palabra de Dios, como dice el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. Habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Que toda persona que deja de caminar con el Señor, que deja de hacer estas cosas, que deja de amar y servir al prójimo, que no abunda en piedad, ni en paciencia, ni en templanza, ha olvidado que sus pecados todos han sido perdonados. Todos. Por lo tanto, ha dejado de estar agradecido. Y eso es lo que nos manda a nosotros la palabra de Dios, a crecer en conocimiento, en el conocimiento de la palabra de nuestro Señor. Eso es lo importante aquí con nosotros, que necesitamos crecer en el conocimiento de su palabra, y así nosotros nunca vamos a desmayar, nunca vamos a retroceder, sino que vamos a estar llenos del Espíritu Santo, así como aquellas 5 vírgenes prudentes que estaban llenas del Espíritu Santo y esperando al Señor, que es lo más importante. Llenos del Espíritu Santo y esperando al Señor, que es lo que significa el aceite. Pero bueno, aquí vamos a terminar con esta escritura. Espero que se esté deleitando, así como lo estoy haciendo yo, ya que la palabra de Dios es rica en paz, en gozo, en las promesas que el Señor nos está dando. El versículo 9. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. El versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Mire, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme, o sea, que estemos firmes, sólidos, inconmovibles, parados en las promesas y en la palabra de nuestro Señor, que nada nos haga cambiar, porque de seguro van a venir muchas cosas que no van a estar bien, tentaciones, falsas enseñanzas, falsas doctrinas, pero el Señor dice, no va a pasar nada si tú estás firme en mí, en mi palabra, en mis promesas. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Mire qué linda palabra nos dice aquí el Señor. La palabra de Dios nos garantiza que si nosotros profundizamos en la palabra, vamos a alcanzar conocimiento y todas estas cosas que están aquí. Y que jamás, punto número 1, estaremos ociosos, sin hacer nada, inmóviles o solamente calentando silla. No, vamos a estar trabajando para el reino de Dios y vamos a estar dando fruto, llevando mucho más fruto, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si nosotros aplicamos el amor, aplicamos la paciencia, aplicamos el conocimiento de la palabra, pero bien en el contexto que el Señor lo ha dejado. Aquí nos promete en el versículo 11, que es el último, porque de esta manera os será otorgada amplia
y generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mire, amplia y generosa. ¿Por qué? Porque usted ha sido un instrumento para mostrar el amor de Dios. Un instrumento en las manos de Dios para llevar su amor, su misericordia, y dando así un buen testimonio al hermano, a la persona que lo conoce. Qué linda es la palabra del Señor, ¿verdad? Por eso es de que nosotros queremos que usted se fortalezca y que siga nuestros estudios. Si no se ha suscrito al canal Edificándonos sobre la Palabra, le pedimos que lo haga para que su vida sea bendecida. Esa es toda nuestra intención. Dios le bendiga, Dios le guarde.